Muy buenas tardes, los saluda a su amigo licenciado René Castellán, director de la revista Lex Informa. Hoy tengo el gusto de presentar a la maestra Ivonne Ruiz Herón. Maestra, ¿cómo está? Bienvenida, muy buena tarde. Hola, muchas gracias por la oportunidad de platicar esta tarde. Un gusto saludarlo nuevamente. No, al contrario, yo le agradezco muchísimo, maestra, y gracias por ser la portada de esta edición de nosotros. Voy a leer un poquito su semblanza, maestra, un poquito su semblanza para que todos nuestros seguidores vean toda su trayectoria, maestra. La maestra es jueza de ejecución de medidas especializadas en justicia para adolescentes, licenciada en Derecho con una especialidad en Psicología Educativa, maestría en Derecho Procesal Penal con enfoque en el sistema acusatorio adversarial y doctorado en Política Criminal. Ha dedicado los últimos 20 años de su vida al trabajo con los niños, niñas y adolescentes privados de su libertad en el estado de Hidalgo. Dentro del Consejo Tutelar para Menores fungió como único promotor en el estado de Hidalgo. Posteriormente se desempeñó como consejera instructor, es decir, juez de menores en el mismo consejo titular. En enero de 2006 fue designada como presidente de la Sala Segunda del Consejo Titular para Adolescentes Infractores y en marzo del 2007 fue designada como secretaria de acuerdos en el Juzgado Primero especializado en adolescentes. Y en agosto del año 2011 ganó el concurso de ser designada juez de ejecución de medidas especializadas en justicia para adolescentes y se ha desempeñado dentro de la cátedra impartiendo materias como Derecho Internacional, Público y Privado, Procedimiento Penal Ordinario, Menores Infractores, Técnicas de Litigación Oral, Ejecución de Sentencias y la Reforma Institucional y Argumentación Jurídica en diversas universidades. Además, es capacitadora y participó en la implementación del sistema acusatorio y capacitación de peritos, mediadores, encargados de la sala, defensores y agentes del Ministerio Público, jueces y abogados litigantes en diversos estados de la República. Maestra, pues yo quiero agradecerle muchísimo que esté hoy y vuelvo a reiterarle que haya sido parte de nuestra portada de la revista Lex Informa. Y el tema, maestra, el tema que es para mí un tema muy importante que sí creo que tendremos que abordarlo con usted más que es la especialista en este tema, es el sistema de justicia para adolescentes. ¿Por qué es necesario dar un trato diferenciado en los adolescentes? Muchas veces nos quejamos y decimos, bueno, si es adolescente, ¿por qué darle ese trato? ¿Por qué menos tiempo? Cuéntenos, maestra, ¿por qué hay que dar ese trato diferenciado? Y bueno, en primera, muchísimas gracias por permitirme ser parte de la revista Lex. Muchas gracias, me da mucho gusto, sobre todo porque el tema de adolescentes de pronto era un tema que durante muchísimos años fue un tema muy reservado únicamente a algunos participantes y creo que estamos en un momento de difusión. Entonces, yo agradezco bastante la invitación de la revista y sobre todo que se permita hablar de este tema, porque precisamente esto que usted comenta, maestro, la sociedad en general, siempre que estoy en algún lugar y empiezo a hablar sobre el sistema de justicia para adolescentes, la principal queja, la principal crítica es, ¿por qué tan poquito tiempo? Es que, ¿por qué nada más los adolescentes están un tiempo muy corto si ellos ya saben lo que hacen? Entonces, es una situación que no es un capricho ni del legislador nacional, ni de los tribunales superiores de justicia, ni de los jueces. Es una situación que deviene de normas internacionales y estas normas internacionales a la vez devienen de muchos estudios biológicos, psicológicos, sociales, en los que se ha demostrado que la adolescencia es una etapa muy especial en la que hace vulnerables a los adolescentes. Es decir, sabemos que la ley la debemos aplicar de manera general, sin embargo, hay ciertos casos en los que necesitamos tener un trato diferencial, un trato especializado, no solamente para los adolescentes, sino para algunos grupos de personas que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad. Y esta vulnerabilidad especial es lo que nos va a hacer que la ley adopte medidas diferentes para realidades diferentes.
Es decir, no estamos hablando de una discriminación en sentido negativo ni de un privilegio, porque en muchas ocasiones se piensa que, ¿por qué tienen ese privilegio los adolescentes? No es un privilegio, simplemente es un grupo social especial, un grupo vulnerable y requiere de un trato especial. ¿Por qué es necesario? Porque los adolescentes están padeciendo circunstancias especiales. Yo comenzaba el artículo en la revista con una frase del Principito en el que dice: todos los adultos fueron niños alguna vez, pero pocos lo recuerdan. Yo creo que es una situación muy común que nos pasa. De pronto vamos olvidando nuestra adolescencia, vamos olvidando nuestra niñez y qué es lo que sentíamos, qué es lo que vivíamos, por qué actuábamos de tal o cual forma. Entonces, esto a mí me parece muy importante porque yo recuerdo que hace muchos años el presidente del Consejo Tutelar nos decía, es que todos pudimos haber estado en el Consejo Tutelar y nos salvamos, tal vez por suerte, por lo que sea, pero todos en la adolescencia llegamos a ser alguna acción que nos pudo haber involucrado en un problema jurídico. Y esto es muy cierto. ¿Por qué es muy cierto? Bueno, porque la adolescencia, le decía yo, tiene características muy particulares. Una de ellas es que es una etapa del ser humano que predispone al riesgo, que predispone al enfrentamiento, que predispone a la rebeldía, a proponer cosas diferentes, a rebelarnos a lo que está preestablecido. Incluso se dice que la humanidad, gracias a esta etapa de adolescencia, es lo que nos ha permitido evolucionar como raza humana. Que si no tuviéramos esta etapa, que el mismo ser nos impulsa a desafiar, a hacer algo contrario, seguiríamos en la edad de piedra, porque no hubiéramos evolucionado. Si nos hubieran dicho nuestros padres, bueno, pues somos nómadas, no hubiéramos propuesto tal vez el sembrar o domesticar animales, ni mucho menos. Si nosotros siempre hiciéramos lo que nos dicen nuestros padres, lo que nos dicen nuestros abuelos, no hubiéramos hecho nada nuevo. Es decir, nos hubiéramos conformado con seguir las líneas que nos otorgan. Entonces, la adolescencia es una etapa tan importante porque gracias a los jóvenes, a los adolescentes, es que hemos cambiado los principales cambios, tanto sociales, políticos, económicos, tecnológicos, sobre todo lo vemos ahora, son gracias a la adolescencia, a esta etapa en la que se nos ocurren ideas diferentes, en las que queremos ser diferentes y no queremos hacer lo mismo que nuestros papás. Incluso hoy en clase platicábamos sobre este tema precisamente y nos decía un compañero que está en el grupo, dice, es que yo me acuerdo que yo estudié toda la vida en escuela de monjas y teníamos que ir a misa. Dice, entonces yo en ese tiempo descubrí Iron Maiden y mi rebeldía era irme a misa con la playera abajo de Iron Maiden y descubrírmela en medio de la misa para que las monjas se enojaran y pues ser como el modelo para mis compañeros, ¿no? Entonces yo le decía, sí, es que eso es característico de la adolescencia, es retar, ¿no? Decir, pues no estoy de acuerdo con esto y yo pienso diferente que tú y te quiero retar. Entonces eso en muchas ocasiones lo vemos mal, porque a veces quisiéramos que nuestros adolescentes hicieran lo que nosotros les decimos, ¿no? Como decíamos antiguamente, con que los volteáramos a ver, se conformaran y con que los volteáramos a ver, se quedaran calladitos y hicieran esto. Eso suena bien, pero a la larga no es sano para la humanidad. Incluso Marilyn Monroe decía, si yo hubiera seguido las reglas, no hubiera llegado a donde estoy. Y es la verdad, si nosotros nos comportáramos exactamente como debe ser y no aportáramos nada nuevo, no hiciéramos algo diferente, nos estancaríamos como raza humana. Entonces, esta es una característica eh, general de la raza humana a la adolescencia, pero además de esto es un grupo vulnerable porque este riesgo que ellos quieren tomar se ve afectado por el desarrollo biológico. Nosotros como seres humanos vamos evolucionando, sobre todo cerebralmente, de manera progresiva. Entonces, nuestros lóbulos cerebrales van madurando, van dándonos mayores capacidades, pero la última parte que madura de nuestro cerebro humano es el lóbulo frontal, concretamente la corteza prefrontal. ¿Y esta qué importancia tiene? ¿Qué puede pasar o qué implicación legal tiene? Bueno, pues que incluso este lóbulo prefrontal ha sido considerado como un regalo para la raza humana, porque precisamente eh, una de las principales diferencias entre el cerebro humano y el cerebro animal es este lóbulo, porque el lóbulo frontal en el ser humano es el que nos ayuda
a hacer muchas cosas, como por ejemplo es el que nos ayuda en el control y la inhibición de la conducta social, nos ayuda en la toma de decisiones, en la capacidad de evaluar las consecuencias y las acciones, en la posibilidad de anticipar los riesgos. Entonces, ¿qué pasaría si mi cerebro no está maduro? No estoy maduro y yo ya tengo esa predisposición de riesgo y de atreverme y de hacer algo diferente, pero mi cerebro no está maduro. Entonces, si mi lóbulo frontal no está maduro, no puedo anticipar riesgos. Si mi lóbulo frontal no está maduro, no puedo inhibir mi conducta y la toma de decisiones, es decir, actúo más por impulso. Parecido, les decía yo, al cerebro animal, que el cerebro animal, bueno, pues el animal, pues si tiene hambre, si tiene una necesidad sexual, si tiene agresión, simplemente la explota porque no tiene esta parte desarrollada que le permita controlar su conducta, inhibir su conducta y tomar decisiones con esa capacidad de evaluar las consecuencias. Entonces, es el problema que tienen los adolescentes. Los adolescentes tienen lo que se llama una disociación. Esta disociación está, a ver si ahorita veo por ahí una pantallita, pero por una parte el adolescente se va desarrollando cognitivamente. Es decir, ya incluso se dice en algunos estudios que cognitivamente alrededor de los 16 años alcanzamos más o menos ya el nivel de cognición que vamos a tener de la vida adulta. Es decir, podemos entender las cosas, sabemos, como decía yo en el artículo, qué es un delito, sabemos qué es malo, eso está perfecto, lo entendemos, pero a la par está ese desarrollo psicosocial que no va evolucionando de la misma manera que nuestra cognición, sino que ese desarrollo psicosocial va mucho más abajo. Entonces, de hecho, se dice que este lóbulo frontal realmente concluye su desarrollo alrededor de los 20 o 25 años. Entonces, si nos damos cuenta de esto, pues en realidad los adolescentes todavía les falta mucho por madurar y esa impulsividad que tienen, aunada a la falta de control de impulsos y a la falta de anticipar riesgos, de evaluar consecuencias, pues son una bomba de tiempo en el adolescente. Sobre todo una bomba de tiempo cuando el adolescente no está teniendo la guía de vida. Se dice que también, aunque el adolescente tenga todas estas características, si hay un adulto, un especialista, que le diga, por ejemplo, bueno, mira, los riesgos de tener una relación sexual sin protección son estos, puede haber un embarazo, el aborto se trata de esto, etcétera, etcétera. El adolescente cognitivamente sí es capaz de entender las cosas y tomar una decisión. Eso lo puede entender. El problema es cuando no existe esta guía, y cuando al no existir esta guía, el adolescente tiene que tomar una decisión, sobre todo estando entre sus pares. Porque cuando el adolescente está junto con otros adolescentes, esta misma falta de madurez psicosocial hace que no pueda controlar los impulsos, pero sobre todo que no pueda resistirse a la presión social. Entonces, si el adolescente ha sido debidamente guiado y tiene ejemplos y tiene sí, esa información necesaria para actuar de manera adecuada, seguramente va a poder controlarse. Pero si no lo tiene, va a ser el problema. Aquí por eso yo creo que la familia es tal vez el factor más importante en el desarrollo de los adolescentes. Si la familia, a pesar de esta inmadurez cerebral, les ha dado una buena guía, seguramente el adolescente va a poder tener un buen control de impulsos, no solamente guiarse por la aventura, por el riesgo, por la emotividad que está presentando. Entonces, aquí es importante darnos cuenta de estas situaciones que hacen que no somos iguales en las decisiones que podemos tomar un adolescente y un adulto. Sabemos ambas partes que estamos lo que es malo, pero no es la misma forma de controlarlos. Y no porque no lo quiera, ni porque sea una mala persona, sino simplemente porque no está madurado su cerebro para poder realizar estos procesos. Entonces, también a esto debemos sumarle el que los adolescentes están pasando por un cambio hormonal importante. Entonces, también las hormonas les hace vulnerables, hace que, aunque sus cuerpos estén creciendo a veces en esta etapa hasta de manera desproporcionada, pues su cerebro no está maduro y además no tienen esa autonomía para decidir muchas cosas. Es decir, el adolescente muchas veces está supeditado a la que la familia le diga.
Si la familia le dice, pues vamos a vivir en esta ciudad, en esta casa, pues el adolescente normalmente lo va a hacer, no va a poder desarrollar otras cosas. Si el adolescente le dicen, vas a trabajar, vas a dejar de estudiar, pues normalmente lo va a tener que hacer. Es decir, hay muchas situaciones que el adolescente no es un ser autónomo como lo podemos ser los adultos. Y esto en muchas ocasiones también causa algunos problemas. Yo recuerdo demasiados asuntos en los que la familia provienen de familias criminógenas y que al final la guía que pueden darle estas familias no es la más adecuada y que tienen que concentrarse en ello. Hace unas semanas teníamos una audiencia de un secuestro en el que el adolescente participó, pero también participaba su mamá y sus tíos y su abuela, si mal no recuerdo. Entonces, hubo un momento en el que las víctimas en la audiencia, pues obviamente tenían todo el dolor, el coraje y le decían que cómo había sido posible. Y él después comentaba, dice, es que yo quisiera que entendieran que tal vez no fue todo mi culpa, que mi familia estaba haciendo esto y yo no podía hacer algo diferente. Entonces, es muy común, por ejemplo, en delitos de secuestro, que los adolescentes participen, pero no porque haya sido idea del adolescente, no porque él haya planeado literalmente. Normalmente hay a veces un adulto que le impulsa, que le motiva y que puede llevar a cabo esta situación. Otro ejemplo, una violación que recuerdo también mucho, ya alguna vez la platicaba, no sé si con usted, comentaba de esta situación en el que era una familia, era el papá, eran 3 hijos, 2 hijas, la mamá. Vivían en una ranchería, ni siquiera era un pueblo, era un rancho alejado. Una vez por semana las hijas bajaban al pueblo a comprar los víveres y en una de estas bajadas al pueblo, la chica le platica a su amiga que está embarazada y le dice a la amiga, ¿cómo estás embarazada? ¿De quién? Si no tienes novio, tú no sales del rancho. Y ella le platica que en su casa el papá las amarraba a ella y a sus otras 2 hermanas, abusaba primero el papá y luego los otros 2 hijos. Entonces, aquí el que llegó con nosotros, pues era el adolescente, el más chico. Entonces, de hecho, ya una hermana había tenido un hijo y pues ahora ella estaba embarazada. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué tanto pudiéramos reprocharle al adolescente y decir, tenías que hacer otra conducta? Aquí, incluso en esta familia, ninguno había ido nunca a la escuela, todos los integrantes eran analfabetas. Entonces, era una situación de un retraso sociocultural importante, obviamente una falta de guía, que lo que el adolescente veía en su casa, pues eran la conducta que tal vez a él hasta le pudiera haber parecido normal, ¿no? Si mi papá lo hacen mis hermanos mayores, mi mamá no dice nada, pues es una forma de seguir esta situación. Y digo, como ese hay muchos ejemplos, no recuerdo otro chico que era muy pequeño cuando llegó en ese tiempo era consejo tutelar, y a él le decían el borrega. Y me acuerdo que le pregunté, ¿por qué te dicen el borrega? Y me dice, es que el verdadero borrega es mi papá, porque él acostumbra a robarse borregas y ahorita está detenido. Pero él lo decía con mucho orgullo. O sea, para él decir mi papá roba borregas era como un orgullo, como decir, pues él es el bueno y pues yo estoy siguiendo su ejemplo. Entonces, son situaciones que los adolescentes van viviendo porque, como comentaba, no son totalmente autónomos en la forma de vida que están llevando. Tiene mucho que ver qué es lo que hace la familia, cuál es la forma de guía. Hace algunos días también tenemos un interno que me reportaban que no, que entraba a clases pero se sentaba en el piso, que no ponía atención, que no entregaba trabajos, etcétera. Entonces, platiqué con él, obviamente sin comentarle el motivo, solo para saber cómo había sido su situación. Y él me comentaba que este adolescente actualmente debe tener ya 18, 19 años, y él me comenta que dejó de estudiar cuando iba en tercero de primaria. Entonces yo le pregunté por qué. Dice, no, pues yo le dije a mi mamá que ya no quería ir y dijo que estaba bien. Entonces, aquí son muchas situaciones. En primera dije, bueno, es obvio que actualmente a los 18 y 19 años, pues no tiene esas herramientas, no tiene esa disciplina para permanecer en la escuela de modo atento, sentarse correctamente, etcétera, etcétera, porque desde muy pequeñito dejó de ir a la escuela. Y aquí es donde digo, bueno, la familia, ¿qué guía puso de decir, ay, pues si el niño ya no quiere ir a la escuela en tercero de primaria, pues que ya no vaya? Entonces, aquí es a lo que me refiero, con el que muchas veces los adolescentes están superditados a esas decisiones familiares sobre lo que digan o no digan, ¿no?
Perdón, maestro. Bueno, yo estoy hable y no sé si me quiere hacer preguntas o yo sigo hablando. Porque digo, ¿qué tal si yo me extiendo? Bueno, entonces, hay muchas situaciones que yo siempre recomiendo para entender un poquito de quiénes son los adolescentes que tenemos en México. Tanto leer un estudio que, si bien es cierto, se publicó en 2014, yo he estado monitoreando, por lo menos aquí en el Centro de Internamiento para Adolescentes de Hidalgo, y la realidad es que no han cambiado mucho las estadísticas. Este estudio lo realizaron en 2014 por Elena Saola. Es el diagnóstico de las y los adolescentes que cometen delitos graves en México. Y entre muchos otros datos, se estableció que, por ejemplo, el 94% de los adolescentes internos habían tenido diferentes empleos en su vida, desde vendedores de dulces, de flores, de películas, repartidores de pizza, carpintería, albañilería, flanereros, lavaplatos, etcétera. Y lo importante de esto es que el 26% de estos chicos comenzaron a trabajar antes de cumplir los 12 años. Entonces, el hecho de que un porcentaje tan alto de los adolescentes haya empezado a trabajar antes de los 12 años, pues implica muchas cosas, ¿no? Tal vez el tener que salir fuera de casa sin la supervisión de un adulto para llevar a cabo sus ventas, tal vez una economía reducida en la que se tenía que apoyar familiarmente, tal vez durante ese tiempo falta de supervisión familiar, tal vez abandono de la escuela. Es decir, son muchas circunstancias las que nos implica que un adolescente haya empezado a trabajar antes de los 12 años. Y además, el 41% comenzaron a trabajar entre los 13 y los 14 años. Entonces, la realidad es que son porcentajes muy altos y que nos dan mucha idea de cómo empieza la situación de los adolescentes. Otro punto importante de este estudio es que el 41% de los adolescentes sufrió algún tipo de maltrato o de abuso durante la infancia. Este es un punto que no es menos importante porque el hecho de que hayan sufrido abuso tanto en ocasiones físico, verbal, sexual, genera ciertas consecuencias en el individuo que posteriormente van a ser ese tipo de situaciones que va a replicar o que van a explotar en algún momento si no hubo esa guía. Entonces, incluso yo creo que aunque se dice que es el 41% que tuvo algún tipo de maltrato, yo creo que puede ser todavía superior, porque a veces platicando con los adolescentes y le preguntas, ¿tú fuiste maltratado? Y dicen, no, pero al momento de estar platicando con ellos, te platican cosas que dices, bueno, es que eso es maltrato. A lo mejor él no lo ve así, pero ya viéndolo dice, sí, obviamente esto es maltrato, ¿no? Y muchas veces eh, es complicado para ellos, sobre todo, por ejemplo, en los chicos que están por violación. Hay muchos que fue la forma en la que conocieron la sexualidad, es decir, que ellos hubieran sido abusados de niños. Hace poco también tuvimos una audiencia en la que al final se le preguntaba al adolescente si tenía alguna duda. Él estaba por violación y decía, mi única duda es por qué yo estoy aquí y por qué quien me lo hizo a mí nunca lo detuvieron. Entonces, son situaciones que se van replicando y que de pronto ellos, insisto, su cerebro inmaduro, sus hormonas, su falta de guía, falta de apoyo familiar, falta de educación, etcétera, van haciendo que tengan una situación especial. Entonces, estas son algunas de las consideraciones que se llegaron a tomar a nivel internacional para establecer tratados internacionales en los que se dijo que efectivamente los adolescentes son una población vulnerable. No es lo mismo una decisión que tome el adolescente porque no la hace de forma libre y por lo tanto no puede ser tratado como un adulto porque son muchas situaciones que no son de su responsabilidad. De hecho, el tratado internacional más importante es la Convención de los Derechos del Niño. Esta convención, lo más importante es que en el artículo primero dice que niño es todo ser humano menor de 18 años. Entonces, estos derechos van a aplicarse a nivel internacional a todos los menores de 18 años. Y ya se habla dentro de esta convención de algunas situaciones especiales que tienen que aplicarse para los adolescentes, como que el internamiento sea el último recurso, que el internamiento sea el menor tiempo posible, algunas otras situaciones que van encaminadas a hacer un procedimiento diferente al de un adulto. Y este tratado internacional es sumamente importante porque es el tratado internacional más ratificado. Más que cualquier otro tratado de derechos humanos,
esta convención es el que más ha sido ratificado, no solamente por los países, de hecho el único país que falta de ratificar es Estados Unidos. Por esto es que en Estados Unidos podemos ver, hasta hace pocos años realmente veíamos incluso pena de muerte para los adolescentes. Podemos ver todavía que en algunos estados son juzgados como adultos, podemos ver cadenas perpetuas para adolescentes, porque es el único país que no ha firmado este tratado. Pero la importancia de esta convención, insisto, es que la han reconocido tanto estados como otros sujetos de la comunidad internacional. A otros sujetos me refiero, por ejemplo, a algunos ejércitos de liberación, que aunque no son estados, pero participan internacionalmente, incluso como ejércitos de liberación, y hacen que se respeten las reglas en favor de los menores. Entonces, por esto es tan importante la convención, y creo que podemos a veces visualizar ya en casos muy concretos cómo afecta esta situación. También en la revista yo hablaba de un documental que les recomiendo mucho que puedan checar, está ahorita en Netflix, se llama Condena y Redención, el caso de Cyntoia Brown. Es un documental del año 2000, y en este documental podemos ver varias cosas. Lo primero es como hay personas que incluso desde antes de nacer no tienen posibilidad de ser libres. Es decir, provienen de familias que tienen complicaciones importantes. En el caso de la familia de Cyntoia, su mamá quedó embarazada a los 16 años y bebía una botella de alcohol diaria. Al final del embarazo incluso consumía otras drogas. La mamá había sido violada, la mamá de la mamá había sido violada, Cyntoia también desde muy niña fue violada. Entonces, fueron pasando muchas cosas familiarmente e individualmente que le impactaron en el desarrollo de su personalidad y de su forma de vida. Entonces, en este caso, se estudió que Cyntoia presentaba este síndrome de alcoholismo fetal, y que obviamente ese alcoholismo fetal para nada fue responsabilidad de ella. O sea, fue una situación que su mamá vivió durante el embarazo y que a la larga trae consecuencias en el ser humano, no solamente cuando está en el vientre, sino ya nacido y en el desarrollo cerebral del individuo ya que es mayor. Entonces, aquí muchas ocasiones creo que estamos juzgando a los adolescentes, e incluso estoy segura que a muchos adultos. Yo creo que muchos adultos pasaron esa situación, que tal vez sin saberlo eh, hayan padecido el alcoholismo fetal y su cerebro tenga ciertas características diferentes que hayan hecho el que ahora tomen decisiones o tomen conductas que no son 100% su responsabilidad, que son afectaciones que están padeciendo desde la conducta de sus padres, de sus abuelas o de muchas otras situaciones. Entonces, sí les recomendaría en medida de lo posible el checar este documental de Cyntoia Brown. Y en el caso de México, lo que les recomendaría sería el que puedan leer el libro de Un sicario en cada hijo te dio. Este libro es también del año 2020, son materiales muy recientes, y es de Saskia Niño de Rivera y otras coautoras, y ellas hacen visitas a diferentes centros de internamiento en el país y plasman las historias de 6 adolescentes, y después hacen un análisis de qué fue lo que sucedió para llevarlos a la comisión de la conducta. Yo escribía en el artículo, no es que un día el adolescente simplemente se levante y diga, ay, me voy a incorporar a delincuencia organizada, o hoy voy a convertirme en sicario, hoy voy a violar. No, normalmente son consecuencia de una cadena muy importante, incluso desde antes de nacer, insisto, que les ha llevado a tomar decisiones, pero por muchos factores socioculturales que les ha rodeado. Entonces, yo escribía, es que en muchas ocasiones nos alarmamos por el resultado de la conducta. Cuando en un medio de comunicación o en redes sociales se dice, es que el adolescente mató a su hermanita, mató al vecino, violó, se convirtió en sicario, nos ofendemos como sociedad y decimos, ¿cómo es posible que teniendo 15 años, 16 años, violó, mató, secuestró, merece castigo, merece que lo traten como adulto, no es posible que no le den un castigo, etcétera? No se trata de eso. Aquí hay que ver que la mayoría de veces ese adolescente también fue víctima de muchas circunstancias, aunado a lo que ya comenté de circunstancias biológicas, familiares, sociales. Hay muchas situaciones, y eso es lo grave, creo, que la sociedad no se alarma
de lo que le pasó a ese adolescente o a ese niño. Es decir, no le preocupa que él también haya sido víctima de violación, que haya sido víctima de malos tratos, de muchas situaciones. Lo que me preocupa es la conducta externa, pero no me preocupa como sociedad y como Estado darle esa protección a ese niño para que viva en un mundo lo más pacífico posible, que viva en un mundo en el que se le garanticen sus necesidades primordiales, por lo menos que se le garantice la alimentación, que se le garantice una familia, que se le garantice un nombre propio. Creo que tan solo tener esas tres cosas, con tener alimentación, una familia, un hombre y, bueno, creo que la escuela, podríamos cambiar las cosas. Pero la mayoría de los chicos que están internos son personas a las que no tenían siquiera estas garantías. Entonces, es lo que comento. Digo, me alarma lo que hizo ese niño, pero no me alarma lo que pasó con ese niño antes y ahora lo que quiero es castigarlo. Incluso entonces, aquí creo que a veces el Estado fue el que les falló al no garantizarles estos derechos más fundamentales de tener un nombre propio, familia, etcétera, y ahora, ya que externaste una conducta, ahora sí va tu consecuencia, ¿no? Cuando habría que ver qué es lo que pasó antes. Incluso ahí señalo una historia de un chico que se llama, bueno, está en el libro como Damián. Él, entre otras cosas, para entender un poquito el contexto, porque sí, él realizó muchísimas cosas atroces, pero él, desde que era pequeño, su mamá tuvo 17 hijos y pues obviamente no tenía el tiempo suficiente para el cuidado, para la guía. Pero además, la mamá, según él recuerda, a la menor provocación lo golpeaba con todas sus fuerzas, dice él así, me golpeaba con todas sus fuerzas, con la escoba, con el cinturón, la escoba, la chancla, el cable, etcétera. Creo que aparte ese es un mito, ¿no? Que mucha gente dice, es que de seguro a ese le faltaron unos buenos cinturonazos, es que le faltaron esto. No, el imprimir violencia sobre alguien, lejos de decir va a tener una buena conducta, hace que normalice la violencia. Es decir, bueno, si mi mamá me pegaba con todas sus fuerzas y aún queriéndome, pues yo porque no lo voy a replicar en otras personas, ¿no? En animales incluso, Damián es lo que platica, ¿no? De que él sentía después ese placer de lo que a él le hace a su mamá, pues después patear gallinas y hacer esto, porque es una situación que él va viviendo y va normalizando y ya después no le tiene miedo a esa violencia. Entonces muchos dicen, ay, es que mis papás me pegaron y por eso soy un hombre de bien. No, yo creo que ahí lo están confundiendo. Seguramente no eran personas que nada más los golpeaban por golpear. Seguramente fue una persona que al momento tal vez del golpe, lo que sea, le decía, es que pórtate bien, es que haz esto, o con el ejemplo, ¿no? Mira, yo me dedico a trabajar, yo hago esto, etcétera, etcétera. Es decir, lo que educa o lo que da una guía es el ejemplo de los padres, la conducta de los padres y el que se esté poniendo atención, no el golpe en sí. Pero a veces nosotros como que lo pensamos y recordamos más el golpe y decir, no, porque me pegaba soy bueno. No, porque si no sería una forma muy fácil de que si yo tengo un nuevo empleado en el trabajo, si yo quiero que aprenda y se comporte bien si está llegando tarde, pues sería lo más sencillo agarrarlo a cinturonazos cada vez que llegara tarde y así va a entender. Obviamente esto no es así, o que cualquier situación que me moleste de alguien la voy a golpear. No, esto no se trata de eso. El problema es que tenemos una visión adultocentrista en la que a veces pensamos que los niños son de nuestra propiedad y se nos ocurre golpearlos porque carecemos de estrategias de comunicación, carecemos de estrategias para imponer límites firmes. Eso sí, deben ponerse límites muy firmes, pero no es lo mismo imponer límites a causarle violencia a una persona. Porque digo, ahí es un abuso de decir, pues sí, yo golpeo a mi hijo, ¿y por qué no golpeas, insisto, a tu compañero de trabajo que no está haciéndolo bien? Ah, porque ya es otro adulto, pero yo justifico que a los niños sí. Entonces, es lo mismo, es un ser humano. Yo creo que la Convención de los Derechos del Niño, uno de los puntos principales es ese, el ver que los niños son seres humanos que tienen derechos que no son de nuestra propiedad y que no es tampoco una consideración especial ni les estamos haciendo un favor al darles derechos, son simplemente seres humanos que así como los adultos decimos, bueno, pues respétame, no me golpees, porque yo creo que si mi jefe o mi compañero de trabajo me golpea o me cachetea para que aprenda, me voy a oponer.
Pero si yo se lo hago a mi hijo, ahí no importa porque es mío, ¿no? Porque es chiquito, porque no se sabe defender, porque yo sé que es lo mejor para él. Entonces, en el caso que les comentaba de Damián, es lo que él narra primero, es de los primeros recuerdos que tiene de cómo su mamá lo golpeaba con todas sus fuerzas. Después, un día, su mamá lo regala o lo vende, él no sabe, con una señora que tenía una casa en la que se alquilaban niños para mendigar o para vender. Entonces, él pasa un tiempo aquí junto con su hermano, después se escapa de esta casa y, bueno, pues, ¿qué haría un chico? Yo creo que en ese tiempo, haciendo cálculos, por lo que él narra, debe haber tenido unos 7 años. ¿Qué haría un niño sin hogar, sin familia, además, a los 7 años para sobrevivir? Bueno, pues él se va a los basureros. Ahí empieza a vivir, a agarrar algo de comida, etcétera. Después empieza a trabajar como limpiavidrios y después, pues el mismo ambiente en basureros, demás, empieza a consumir drogas. Y para poder sufragar ese consumo de drogas, entonces lo invitan a participar en robos y empiezan robos a casa habitación. Estos robos los empieza a partir de los 8 años. Entonces, es un chico que a los 8 años, pues ya vive solo, que como yo decía, no tiene una guía, no tiene un ejemplo, no tiene amor, no tiene escuela, no tenía ni siquiera un nombre propio porque no tenía un acta de nacimiento con la cual acreditar cómo se llamaba. Entonces, aquí, más adelante, Damián es captado por la delincuencia organizada y le dicen, mira, pues tú que estás chiquito, nada más nos vas a avisar donde haya niños, donde podamos sustraerlos, porque lo capta un grupo que se dedica a sustraer niños para la posterior venta de órganos. Entonces, pues digo, ¿quién iba a sospechar de Damián? Porque era un chico de 9 años que podía estar observando y que podía dar ciertos avisos. Y posteriormente ya se convierte en halcón. Esto, cuando es halcón, Damián apenas iba a cumplir 9 años. Entonces decimos, bueno, ¿qué tanto vivió Damián? Y aunque ya, bueno, ya si pueden leer el libro, verán todas las acciones que él hizo, acciones sumamente terribles, pero que no podemos juzgarlas de la misma forma que juzgaríamos si lo hubiéramos hecho nosotros. Si nosotros decimos, bueno, tengo una familia integrada, yo pude ir a la escuela, yo pude trabajar, yo pude tener un acta de nacimiento, me mandaron a la escuela, como sea, no puedo juzgar de la misma forma a alguien que no tuvo esa oportunidad y que desde los 7 años o menos tal vez tuvo que enfrentarse al mundo solo y ver cómo sobrevivir y ver cómo hacerlo, ¿no? Incluso es triste cuando él, en este libro, narra de que está muy contento porque lograron tramitar su acta de nacimiento y él considera que ya teniendo un acta de nacimiento va a poder trabajar o tener un trabajo digno, ¿no? A veces, pues eso, desafortunadamente, a lo mejor no sea tan cierto, pero ya tan solo para él, el tener un acta de nacimiento es algo importante. Entonces, insisto, hay derechos tan básicos como el derecho a tener una familia, el derecho a la educación, el derecho a tener un nombre propio, que muchos adolescentes no lo han tenido. Entonces, son algunas de las características que van sucediendo en la historia de la vida de los adolescentes y que les va afectando. Ahora, eh, como les decía hace un momento, hay muchas ocasiones que dice la población, es que es muy poquito tiempo, porque en la ley nacional, las temporalidades que tenemos para los casos de internamiento, el internamiento máximo, cuando una persona tiene 14 o 15 años, es de 3 años. Y cuando la persona tiene 16 o 17, el máximo de internamiento es de 5. Entonces, a veces la población en este afán de venganza y de decir es que no es posible si mató a alguien que nada más esté 5 años, que nada más esté 3 años. E insisto, vemos la consecuencia. Y ahí se entiende por parte de las víctimas, pero hay que recordar una cosa, así le diéramos cadena perpetua al adolescente, no va a minorarse en nada con eso el dolor de la víctima ni se le va a reparar el daño a la víctima. Es decir, aquí tenemos que diferenciar porque muchos dicen, es que si le dan al adolescente solo 3 años, ¿dónde quedan los derechos de la víctima? Los derechos de la víctima son los mismos si los comete los hechos un adulto que un adolescente. Los derechos de la víctima no se modifican. Lo que a veces tenemos es más bien esa sed de venganza y esa sed de querer ver que realmente exista un castigo. En adolescentes no se trata de castigo, no se trata de penas. En adolescentes se habla de medidas socioeducativas. La principal finalidad del sistema es potenciar el pleno desarrollo de la persona y capacidades del adolescente. Entonces, si yo tengo un adolescente, como en el caso de Damián,
que pues obviamente no fue a la escuela, que no tenía ni acta de nacimiento, que a lo mejor no tenía normas de conducta social. Esa es mi finalidad con ese adolescente, porque sería ilógico decir, ahora te voy a castigar por una conducta que tú no cometiste, porque fue el que tu mamá te haya regalado. Entonces, el que tu mamá te haya regalado, que tú te hayas tenido que valer por ti mismo desde los 7 años o menos, te voy a castigar como Estado. No se trata de eso, se trata de proporcionarle ese desarrollo de la personalidad y las capacidades para que pueda tener una vida diferente. Aquí siempre me dicen, es que seguramente salen peor, ¿no? Es otro de los mitos, salen peor que como entraron. Yo llevo más de 20 años trabajando en el sistema de adolescentes y antes consejo tutelar, y yo estoy totalmente convencida de que sí hay un cambio. ¿Por qué hay un cambio? Porque es una etapa muy moldeable en el ser humano, porque, como decía, es una etapa en la que va haciéndose la maduración cerebral, es una etapa en la que empieza a desarrollarse socialmente, es una etapa en la que empieza a fortalecer su personalidad. Y por lo tanto, si en esta etapa le damos la guía, si en esta etapa le damos el encaminamiento, si en esta etapa le damos todos esos satisfactores, hay un cambio bastante importante en los adolescentes. De verdad es impresionante. Yo en el artículo comentaba el caso de un chico que cuando él entró con nosotros decía que tenía primaria concluida, pero no tenía ningún documento que lo acreditara. Entró, él estuvo sentenciado a 4 años, 6 meses, era un homicidio, y estando adentro en 4 años, 6 meses, certificó primaria, certificó secundaria, hizo la prepa e inició la carrera. Entonces, dices, bueno, a lo mejor ni alguien que está afuera, ¿no? ¿Por qué? Porque este chico se aplicó, a veces solo falta esa oportunidad, se aplicó, y como la primaria y secundaria se pueden hacer de forma abierta, haciendo exámenes, los van pasando. Aquí en el centro de Hidalgo, la prepa sí es escolarizada, sí son los 3 años, pero entonces este chico, ¿qué pasó? Que en medio año certificó primaria, en medio año certificó secundaria, en sus 3 años hizo la prepa y en el otro medio año empezó la universidad. Entonces, ¿qué pasa? Que digo, bueno, este chico tenía capacidades, tal vez tenía las ganas de estudiar, pero no era posible familiarmente, socialmente, económicamente. Y era lo que le hacía falta, porque era un chico que trabajaba desde muy pequeño. Pero entonces el sistema le está brindando ese desarrollo de sus capacidades. Porque si yo lo veo como castigo y decir, no, pues que lo castiguen. Bueno, es que ahí es un doble situación a decir, bueno, todo lo que él ya pudo padecer como niño, como adolescente, y todavía te castigo. No, se trata de buscar esas medidas socioeducativas. Obviamente si hay una consecuencia, porque mucha gente piensa, es que los adolescentes ni siquiera están internos. No, sí pueden estar internos, es una de las medidas, insisto, hasta 5 años, pero la finalidad durante esos años no es castigarlos, sino el desarrollar sus capacidades. Entonces, yo desde mi área, que estoy actualmente en el área de ejecución, y es donde tenemos esas audiencias para ver la posibilidad de modificar sus medidas, créanme que veo un cambio muy, muy importante en el adolescente que llega al adolescente que sale, desde físicamente. ¿Por qué? Porque pues es el tiempo en el que se estiran, en el que embarnecen, en el que les cambia la voz, en el tiempo en el que empiezan a madurar y si tienen el apoyo psicológico, si tienen una reinserción familiar, pues va cambiándose de manera muy, muy importante la forma en la que está el adolescente. Entonces, bueno, son todas estas algunas de las consideraciones por las cuales sí es necesario ese trato diferenciado a los adolescentes. No es lo mismo que yo como adulto, que ya puedo decidir en qué trabajo, que ya tengo mi lóbulo frontal desarrollado y sé controlar mis impulsos, si lo hago, a que si lo hace un chico, insisto, muchas de sus decisiones no tienen que ver solamente con él. Entonces, bueno, esto es lo que platicábamos más o menos en nuestra revista de este mes. Maestra, señoría, incluso yo creo que esto es un punto de reflexión. Le voy a decir por qué. Porque una de las quejas de la sociedad es precisamente lo que bien usted comentaba. A ver, tiene 16 años y cometió este delito y ¿por qué no lo juzgan como un adulto? Pero hay algo muy importante que acabo de aprender con ustedes, señoría. No tenemos esa información, lo que usted bien nos ha comentado, o sea, primero, punto número uno, hablamos de una mente nueva, un niño, hablaba usted de la evolución. Vamos a evolucionar, las mentes hay que evolucionar, no pensamos como el bisabuelo, no pensamos como nuestro abuelo.
Efectivamente es algo, inclusive los grandes genios fueron ellos los que pensaron diferentes y gracias a ellos pues Exacto. tenemos muchísimas tecnologías. Pero no tenemos esa información, maestra. No sabíamos, ahora yo estoy entendiendo que biológicamente quiero entender que nuestro lóbulo frontal de nuestras niñas, niños y adolescentes no está maduro. No sabemos exactamente lo que hacemos y estamos juzgándolos de una forma que la verdad, ahora que la escucho me doy cuenta, creo que mi percepción estuvo equivocada. Hablaba de las hormonas, efectivamente, las hormonas igual en las niñas, adolescentes, pues dolores, cambio de enojos, molestias, no hay madureces, no hay esa madurez que realmente se necesite. Yo creo que es otra cosa que comentaba, que por ejemplo, es que mi mamá o mi papá no me trataron bien, señoría, por eso yo soy así. Pues exactamente acaba de dar al punto de decir, bueno, si no tuvieron esa formación o ese ejemplo de padre y madre, pues ¿qué voy a dar a la sociedad? Pues Exacto. lo mismo, porque es lo que yo aprendí. O sea, aquí tenemos una responsabilidad nosotros como padres, y aparte entenderlos que biológicamente está madurando ese lóbulo. No lo sabíamos. Yo creo que, maestra, aquí realmente se requiere más información, inclusive hasta la sociedad, porque si hubiera esta información, la sociedad tomaríamos conciencia y hablaríamos con esas niñas, niños y adolescentes. Sí, yo creo que es algo bien importante, pero créame que es muy difícil, ¿no? Que alguien nos escucha y que alguien lo entienda. Les decía, pues yo ya llevo muchos años en esta materia y creo que siempre te atacan, ¿no? Incluso me pasaba un tiempo cuando me iba yo al trabajo en el taxi, ¿a dónde? No, pues al tutelar, ¿no? Porque tal vez se le conoce, digo, aunque ya no se llama tutelar, pero pues para fácil, dices, ¿a dónde la llevo? Al tutelar. Y todos los días era lo mismo, el taxista, no, es que es injusto por ese, bueno, pues yo tratando de explicarles, ¿no? Todo el camino. Al otro día, ¿a dónde la llevo a tutelar? No, es que, y la verdad es que ya era diario el ir explicando y tratando de explicar, y pues no es tan fácil, ¿no? Algo de entendernos, siempre hay esta apertura, y pues ya al final mejor lo que decía yo es a la prepa 3, que está enfrente del tutelar, a la prepa 3, y ya me decían, ¿es maestra? Sí, sí, soy maestra. Ya decía yo, bueno, ya no quiero estar peleando todos los días tratando de explicar las razones del sistema o algo así, ¿no? Es la verdad, es muy complicado el que a veces socialmente lo entendamos, porque, insisto, vemos la consecuencia, vemos lo que hizo, pero no vemos todo lo que estuvo atrás. Mire, tengo aquí la pantalla de esta, déjenme ver si pantalla. Ah, no, creo que no puedo compartir pantalla, ¿verdad? Sí, adelante, sí puede compartir, ¿verdad, Alicia? Porque dice que el anfitrión inhabilitó compartir pantalla. A ver si me Alicia, dieran. ¿Listo? listo. Gracias. Es una tablita que habla de lo que comentábamos. Comentaba que los adolescentes sí saben lo que hacen, esa es la diferencia, pero lo que no pueden es controlarla totalmente. En esta tabla, mira, aunque está en inglés, pero habla de la maduración cognitiva, es esta línea negra recta, y aquí sí vemos la maduración cognitiva, es decir, un niño desde los desde 10, 11 años empieza a subir, a subir, a subir. Es decir, esta capacidad de razonamiento, esta capacidad de comprender las cosas, de saber que está mal. El adolescente lo va sabiendo, va madurando y va evolucionando casi en línea recta. Pero a la par tenemos otro tipo de maduración que es la psicosocial, que es precisamente la que está afectada en los adolescentes. Esta maduración psicosocial es la que está con líneas punteadas y aquí vemos cómo a los 10, 11 años está aquí, el adolescente se va desarrollando, pero prácticamente no crece, crece un poquito y vuelve a descender. Si nos damos cuenta, la maduración psicosocial de un individuo es casi igual a los 10, 11 años que a los 18, 21. Entonces, esa maduración psicosocial es lo que me refiero con el lóbulo frontal y esa capacidad de controlarnos socialmente, de controlar nuestros impulsos, de pensar en las consecuencias a futuro, y realmente empieza a despegar después de los 21 hasta los 25 años, y bueno, ya después hasta aproximadamente los 25 ya tenemos aparejada nuestra madurez psicosocial y nuestra madurez cognitiva. Entonces, por esto es que a pesar de que es más o menos a los 25 años donde ya tenemos el mismo nivel, internacionalmente se establecieron los 18 años,
pero lo cierto es que todavía incluso desde un poquito después no hay eso. Entonces, este punto creo que es importante el recordarlo. Insisto, sí saben lo que hacen, porque sí lo saben cognitivamente, pero no tienen el control de muchas cosas por esta falta de maduración cerebral. Y algo más que quiero agregar, maestra, que sí creo yo que siempre lo comento, que hablábamos de la famosa la chancla vengadora, todo ese tipo de cosas, pero algo que me llamó la atención y que tiene usted muchísima razón es de que, bueno, a mi hijo sí lo voy a castigar porque pues es mi hijo, pero a mi compañero de trabajo, ¿por qué no le pego? Sí. O sea, tiene usted mucha razón. No, no estamos conscientes efectivamente de lo que estamos haciendo. Porque yo tengo derecho yo soy el jefe de donde yo trabajo y entonces a mi empleado sí le puedo pegar como a mi hijo. Exacto, para que entiendan, ¿no? Si los golpes fueran forma de corregir a las personas, pues sería súper fácil corregirnos a todos. Entonces, que nos quede, bueno, que nosotros como sociedad entendamos que la famosa chancla vengadora no es exactamente lo que va a educar el ejemplo. Los 3 puntos que usted comentaba, la escuela, creo, comentaba comida, 3 puntos muy importantes que muchas jóvenes, niños, niñas y adolescentes pues no lo tienen. Pero ¿cómo podríamos prevenir todo esto, señoría? ¿Cómo podríamos inclusive hasta sensibilizar a la sociedad, decirles, a ver, son niños, niñas y adolescentes que todavía no tienen esa madurez para poder entender lo que inclusive están haciendo, ¿no? ¿Cómo podríamos prevenirlo? Sí, la prevención de la violencia y las conductas en adolescentes tendrían que ir directamente relacionadas a atacar los factores de vulnerabilidad. Es decir, tendríamos que ver qué es lo que está causando y cuál sería una principal situación, pues la situación familiar. Tendríamos que enseñar un poquito a la familia a esta situación de la guía, del cuidado, del respeto, del amor y el tratar a los adolescentes con esa, eh, pues sí, con ese respeto. Aquí el problema es que, por ejemplo, en los países, incluso obviamente el Estado mexicano, ¿qué es lo que pasa? Si yo veo, por ejemplo, una banda, vamos a suponer en nuestra frontera sur, y vemos algunos integrantes de la Mara Salvatrucha, el Estado, lejos de atacar los factores de vulnerabilidad, es decir, bueno, voy a poner a su disposición zonas verdes, zonas de ejercicio, voy a poner a su disposición escuelas que sean nocturnas o una forma que no les afecte con el trabajo, etcétera, etcétera. El Estado normalmente tiene políticas represivas. En lugar de dar satisfactores y decir, yo te voy a apoyar dándote estas oportunidades para que cambies tu forma de vida, yo te reprendo, yo te sigo atacando. Entonces, esta política de represión nunca va a funcionar, porque lo que les decía yo en el caso de los niños, o sea, la violencia va a generar más violencia. Si yo veo una banda y la ataco con la policía, la banda se va a poner más furiosa y va después a ver la forma de atacar a la policía. Entonces, ¿por qué van a ser enemigos? Y no es que va a decir la banda, ay, no, es que ya vino la policía, ya nos vamos a controlar, voy a salir de la banda. Claro que no, porque lo que ellos necesitan son esas herramientas, necesitan tal vez diversiones sanas, tal vez necesitan escuela o tal vez necesitan trabajo en la mayoría de los casos. Entonces, creo que una de las formas especiales de la prevención es precisamente el tratar cuáles son los puntos de vulnerabilidad de los adolescentes. Y una de las formas más vulnerables la encontramos precisamente dentro de la familia. Sería lo que tendríamos que verificar, estas formas de educación o de reeducación que tenemos que tener familiarmente. Yo escuchaba a un profesor hace tiempo, señoría, que decía, bueno, si tu niño o el niño tiene 10, el papá o mamá tiene 10. Si papá o mamá tiene 5, el niño va a tener 5. O sea, realmente nace también de nosotros, de la familia, lo que bien usted comentaba, a los padres, poner atención a esos niños, niñas y adolescentes, que más que ejemplo les estamos dando. Y todo dice, ¿no? Que el testimonio convence, pero ¿cómo va? Perdón, olvidé la frase. Las palabras convencen, pero el testimonio arrastra.
Es decir, independientemente de que yo le diga algo a mi hijo, hazlo o no hazlo, si él ve que hace lo contrario, pues se da, ¿no? Lo mismo, Leo, comentábamos también en una clase la semana pasada con un grupo y me decía, cuando comentábamos esto de los golpes, me decía un compañero, me decía, no, es que yo estoy, es Ministerio Público ahora, dice, yo soy Ministerio Público, es porque mi papá me pegaba cuando era niño. Y yo le decía, no, yo conozco a su papá, es un abogado muy decente, muy recto, muy trabajador. Le decía yo, no, yo creo que lo que inconscientemente veía era el ejemplo de un hombre trabajador, de un hombre que era dedicado a su familia. O sea, no fue porque me golpeó, ahora yo también me dedico a eso, sino que inconscientemente vamos también adoptando ciertos patrones, ¿no? Como el caso que les decía yo de este niño, el Borrega, que pues para él el ejemplo era su papá, porque el papá robaba borregas y pues para él también su forma ideal era robar borregas. Y no es que este niño no hubiera recibido golpes, porque yo me acuerdo mucho que el Borrega, por ejemplo, nos narraba como desde muy chiquito, como no lo podían controlar y era muy inquieto, lo amarraban en las sillas y así hasta quedarse dormido. Entonces, no es que no hubiera tenido la diferencia a lo mejor entre este compañero Ministerio Público y el Borrega, es que a lo mejor a los dos les pegaban o los dos les tenían reprimendas, pero no es lo que funciona, sino el ejemplo y la forma de vida familiar lo que te va dando una guía para hacer o no ciertas cosas. Yo acabo de entender que no nomás los golpes son físicos, también son verbales, son inclusive ejemplos, lo que usted bien comentaba, maestra. Pero estamos en la recta final, maestra. Yo le agradezco muchísimo, muchísimo, de verdad. Hoy aprendí mucho con usted. Le quiero agradecer. ¿Algo más que nos quiera agregar, maestra? No, pues nada más agradecerles muchísimo la oportunidad de la difusión. Yo insisto, a mí es un gusto el poderlo platicar, el que alguien esté dispuesto a escucharlo, ¿no? Como me da gusto haber dejado a lo mejor una semillita y pensar algo diferente, porque con que vayamos cambiando, aunque sea de persona en persona, y que veamos que los adolescentes no son tan malditos como nos los pintan, de que son también seres humanos, pero más vulnerables, creo que ya es un buen avance. Entonces, agradezco muchísimo la oportunidad de la revista y bueno, todo el éxito siempre. Maestra, abusando de su buena voluntad, tengo una pregunta. ¿No la podría contestar? Claro, a ver si sé. Blanca Laura comenta, le dice lo siguiente: ¿cómo prevenir que un adolescente cometa conductas antisociales? Felicito a Graves, felicito a Graves cuando previamente han estado sometidos a un procedimiento. O sea, no le entendí esa parte, pero las conductas antisociales graves, ¿cómo previamente han estado sometidos en procedimiento? Creo no está muy redactada, señorita Blanca. Además tiene algunos A ver si saludos. la repite, a ver si la capto, ¿cómo dice? Dice así, la voy a repetir la palabra, por favor. La pregunta dice: ¿cómo prevenir que un adolescente cometa conductas antisociales? Felicito a graves cuando previamente han estado sometidos a un procedimiento. Bien. Aquí la situación es que en muchas ocasiones no es un trabajo exclusivo del adolescente. El adolescente cuando está interno y cuando se le pone su sentencia, una de las fases importantes. Perdón que la interrumpa, maestra. Ya lo corrigió. Dice: Ajá. ¿cómo prevenir que un adolescente cometa conductas antisociales, delitos graves, cuando previamente han estado sometidos a un procedimiento? Bien, sí. Aquí, cuando el adolescente es sentenciado y pasa al juez de ejecución, lo primero que hace el juez es solicitar el plan individualizado de ejecución. El plan individualizado quiere decir las actividades muy concretas que va a hacer ese adolescente. Vamos a suponer que 3 adolescentes participan en un secuestro, pero y a los 3 les pongan un internamiento de 4 años. No quiere decir que a los 3 se les va a dar el mismo tipo de actividades y el mismo tipo de apoyo, porque tal vez un adolescente tiene 16 años, uno tiene 17, tal vez uno tiene familia integrada, otro no conoce a sus papás, uno vive con su mamá, tal vez uno tiene primaria, tal vez uno tiene secundaria, tal vez uno tiene prepa. Es decir, hay que ver las características muy particulares del adolescente. La prevención, creo que aquí, aunque ya haya estado sujeto a un internamiento, tiene que ver sobre todo con el apoyo que se le va a dar al momento de que recupere su libertad. Yo he tenido asuntos en los que el adolescente sale con toda la intención de cambio, después de haber estado algunos años con tratamiento, con apoyo psicológico, con apoyo escolar, etcétera, y salen con otra visión.
pero si la familia no se incorporó a esta participación, a veces la familia sigue teniendo los mismos patrones que llevaron a ese adolescente a cometer la conducta. Entonces, si la familia, antes de que el adolescente llegara, era una familia sin límites, sin reglas, y vuelve a salir el adolescente y sigue sin límites, sin reglas, pues obviamente el adolescente puede recaer. O si era una familia sumamente estricta, que solamente había violencia, pero no había ejemplo, pues el adolescente puede volver a caer. Entonces, aquí no es solamente el adolescente, es parte fundamental la familia, y no solamente la familia, sino el grupo social en el que él va a reincorporarse. Yo recuerdo mucho hace bastantes años, un adolescente era parte de una banda, estuvo por un homicidio que cometió junto con la banda, cumple su sentencia, y cuando él sale, la banda lo vuelve a buscar y él dice, no, yo ya no me quiero integrar, y la propia banda lo mata. Entonces, ¿por qué? Porque él, a lo mejor él ya no tenía esa intención de regresar, pero a veces el núcleo social al que regresa es el mismo. Familiarmente, he contado en varias ocasiones esta anécdota de un chico que su defensor tramita una audiencia de controversia que se le llamaba para que se redujera el tiempo de internamiento, y el adolescente pide hablar conmigo antes y me dice, es que yo no quiero que me reduzca, porque si yo me quedo el tiempo completo de mi sentencia, yo voy a poder terminar la prepa. Pero si me sacan antes, yo no voy a poder terminar la prepa aquí, y yo sé que afuera no voy a poder estudiar. Al final, bueno, el adolescente sale y yo le comentaba a las hermanas el día que fueron por él, mire, lo único que les pido es que lo apoyen, solamente le falta un semestre para terminar su prepa. Y las hermanas me dijeron definitivamente no, pues ya el tiempo que estuvo aquí no tuvimos ese ingreso a la casa, no, él no va a salir a estudiar, él sale a trabajar. De la misma forma, otra chica que lo mismo salió, le faltaba un semestre, la mamá le dijo, no, yo ya te apoyé el tiempo que estuviste interna, te vine a visitar, tú sales a trabajar. Entonces, aquí, por ejemplo, esta chica lo que decidió hacer es salirse de su casa, se fue a vivir con un novio que había conocido ahí también en internamiento. Afortunadamente los dos ya tenían otra visión y se iban tejiendo pulseras de camino a la prepa y vendiendo pulseras en el camino, se pagaron así su semestre que faltaba. La chica me hizo favor de invitarme bueno, de invitarme para que fuera a su graduación, y me decía que invitó a la mamá, pero la mamá le dijo, no, yo no voy a esas cosas. Entonces, ahí es una situación que creo que es lo complicado de prevenir, que aunque ya el adolescente haya estado sujeto a un determinado internamiento, si es que no hay un cambio familiar, un cambio social, es muy probable que el adolescente vuelva a su mismo núcleo y que vuelvan a suceder las cosas en las que estaban. Entonces, es una participación de muchas situaciones. Aparte, creo que el tiempo en el que el adolescente esté sujeto al sistema debe ser el necesario para producir un efecto en él. Hay ocasiones en las que yo he visto en algunos estados que las sentencias que ponen atendiendo a que sea el mínimo tiempo posible, ponen medidas sumamente breves. Yo en la práctica, respetando los criterios que se tengan en algunos lugares, creo que si bien es cierto, sí debe ser el menor tiempo posible, pero no debe ser tan corto que ni siquiera genere una conciencia de responsabilidad en el adolescente. Creo que debe ser el tiempo que atienda a su interés superior. Y el interés superior del adolescente no siempre es estar en libertad. Hay que ver el caso concreto, y hay veces que su interés superior es un internamiento un poco más prolongado, obviamente dentro de los límites, pero no necesariamente tan corto. Entonces, son muchísimos factores, ¿no? Para decir, no va a reincidir este adolescente, porque hay situaciones tanto personales, tanto familiares, sociales, que van a incidir. Entonces, es bastante complicado el asegurar, no, este adolescente no va a reincidir. Pues maestra tiene varios comentarios, se los voy a comentar algunos. Ruth Martínez dice, en el año del año 2000 fui a un curso en donde decían que en el Estado de México hacían falta más tutelares en cada municipio. Desde ahí planteamos que se hiciera corresponsables a los padres de acción de los hijos, pero como es difícil de dar seguimiento, los MPs dijeron que era más fácil un tutelar por municipio. ¿Ya cambió algo con su planteamiento? Sería muy complicado uno por municipio. Comenta la licenciada que fue en el año 2000. Cambiaron muchas situaciones a partir de la entrada en vigor de la ley nacional, porque
se especificaron los tiempos de internamiento a nivel nacional. Por ejemplo, en algunos estados de la República los internamientos llegaban hasta 18 a 20 años de internamiento de un adolescente. Cuando hay el cambio a la ley nacional, nos marca ahora los máximos de 3 y 5 años. Entonces, eso a nivel nacional hizo que se redujera en mucho la cantidad de internos, porque tal vez todos los internos que habían sido sentenciados a 7, 8, 10, 12, 15, 18, 20 años, pues se les dio la libertad por la aplicación retroactiva en beneficio de los adolescentes. Entonces, ahí cambió. Otra situación por la que cambió mucho es que ya la ley nacional establece algunos delitos en especial por los que pueden estar internos los adolescentes y también los que no encuadraban de estos delitos, normalmente se les cambió la medida y no están internos. Entonces, también en la mayoría de los estados de la República disminuyó bastante la población de los centros de internamiento a partir de 2016. Entonces, no sé la situación actual en el Estado de México, no creo que se hayan generado más centros. No es tan sencillo. Es decir, tener un centro implica muchas situaciones porque los adolescentes siguen teniendo derecho a la educación. Entonces, como yo les digo, por ejemplo, aquí los adolescentes tienen desde primaria, secundaria, prepa, universidad, tienen canchas de fútbol, de básquetbol, tienen la iglesia. Es decir, no es como sencillo decir, ay, creo aquí un tutelar y creo otro, sobre todo porque deben ser atendidos por personas que conozcan. Y un problema grande que tenemos en el sistema de justicia para adolescentes es que a veces en el Estado se cree que no vale la pena invertir. A veces se dice, bueno, es que no es posible si un centro de internamiento para adolescentes tiene apenas 70 internos, ¿cómo voy a invertir en crear otro si en adultos tengo centros de 1,000, 2,000, 3,000 internos? Entonces, muchas veces el Estado dice, no me conviene invertir en centros para adolescentes porque serían para muy poquita población. Entonces, no creo que haya cambiado, e insisto, yo creo que no es tan sencillo como decir, creo en cada municipio, porque aparte la población de adolescentes por municipios no creo que sea tan extensa como para tener esa necesidad de crear tantos centros. Normalmente, en la mayoría, no en todos, pero en la mayoría de los estados hay un centro, digo, por lo que tengo entendido en Estado de México y Ciudad de México, sí hay algunos otros, pero aún así son muy contados. Maestra, Elvira Mejía dice que si el delito de delincuencia organizada también está en adolescentes. Bueno, ahí hay situaciones particulares en las que la ley lo marca. La ley marca un tratamiento muy especial, precisamente porque no se aplican las reglas de la misma forma atendiendo a este interés superior y atendiendo a que las características particulares del adolescente hacen diferente y dan, obviamente pueden existir las consecuencias, ¿no? Puede existir el homicidio por parte de esta delincuencia, pueden existir algunas situaciones, no sé, de secuestros, de venta de drogas, etcétera, pero como tal sí se da un trato totalmente diferente al de un adulto. Bueno, y me comentan que quieren leer la reseña de la maestra jueza Ivonne, está en la revista Lex Informa y la pueden encontrar en la misma página de Lex Informa. Ahí está la reseña, el artículo de la maestra. También tenemos, me comenta David Gil que si podría dar los nombres de los libros que recomienda, señoría. Sí, claro, se llama, déjeme ver, no, creo que lo dejé en el coche porque lo andaba yo trayendo, pero se llama Un sicario en cada hijo te dio. Así, Un sicario en cada hijo te dio, es de Saskia Niño de Rivera, y otras también vienen en el artículo de la revista, ahí lo cito, es del año 2020. Y recomendaba también el documental de Netflix Cyntoia Brown, también es de 2020. Y también les recomiendo, digo, no está en el artículo, pero les recomiendo en YouTube otro documental que se llama Homicidio un domingo por la mañana. En este van a ver también muchas características y muchos aspectos de un adolescente, de cómo es la personalidad de un adolescente y sobre todo cómo se enfrenta a un juicio. Entonces, es eso, Homicidio un domingo por la mañana en YouTube, Cyntoia Brown en Netflix y Un sicario en cada hijo te dio de Saskia Niño. Maestra Alejandra Manzano le dice muy buen explicado el tema. Rigoberto Hilario dice excelente exposición. Iris dice muchas gracias a la maestra Ivonne y a la revista Lex Informa, excelente exposición. Abogado Hernández Páez dice excelente ponencia, acabo de aprender esa gran diferencia. Felicitaciones por tanta magna explicación. Yo digo lo mismo, acabo de aprender esa grande diferencia, maestra.
Sergio Leroy dice, excelente ponencia, maestra. Alejandra dice, muy productiva la ponencia, muchas gracias, su señoría. Daniel Gómez, excelente ponencia, felicitaciones a la revista Lex. Esperanza Trujillo Herrera, muchas gracias por compartir su experiencia y sus conocimientos. Maestra Ivonne. Mari Mezquita, excelente ponencia, gracias por compartir. Y saludos desde la jueza Rosy Isela Gutiérrez. Saludos a la maestra Ivonne Ruiz y al licenciado René Castelar. Maestra Rosy, yo también le envío un fuerte abrazo, muchas gracias. Sergio Leroy dice, buenas tardes, saludos cordiales desde desde Tamaulipas. Guadalupe Avedaño, excelente ponencia desde Estado de Tlaxcala. Lilia Alejandra, desde saludos desde Jalisco. Enrique Estrada, desde Puebla. Isabel Cajica, desde Tlaxcala. Y Mari Mezquita dice, hola, buenas tardes, saludos cordiales desde Centla, Tabasco. Maestra, pues yo quiero agradecerle, bueno, así muchísimo, ya le quité más el tiempo que lo que era, pero yo creo que vamos a seguir más adelante, le vamos a seguir, pues que nos comparta sus conocimientos, si usted está de acuerdo. Hoy también aprendí, comparto la misma idea que el colega abogado, hoy aprendí esa diferencia, le agradezco muchísimo, maestra. ¿Algo más que nos quiera compartir? Pues muchísimas gracias nuevamente por la invitación, por el espacio. También un saludo muy grande a la maestra Rosy, que también es jueza de adolescentes, también entendemos que estamos en este barco. Y gracias a todos por habernos escuchado, por sus comentarios. De verdad es muy valioso para mí, porque la justicia para adolescentes muchas veces, y lo comentamos entre mismos operadores del sistema, a veces es considerada como una justicia de segunda, como que a veces piensan que los adolescentes se pelean a la salida de la secundaria o que no hacen cosas graves, pero no, realmente es un sistema muy importante para el que no basta simplemente conocer el sistema acusatorio, porque sí tenemos como aplicación supletoria el Código Nacional, pero además hay que aplicar reglas especiales tanto de la ley nacional como de tratados internacionales y que protegen a niños, niñas y adolescentes. Gracias por el espacio. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Me alegra mucho escuchar sus comentarios. Muchas gracias, maestro, y a sus órdenes. Nos están llegando muchísimas preguntas más. Créanme lo que le voy a hacer llegar a la maestra Ivonne todas las preguntas, maestra, nos siguen llegando preguntas, pero yo creo que ya el tiempo ya terminó. Se las voy a hacer llegar. Si usted quiere contestárselas, le agradezco muchísimo, maestra. Le mando un fuerte abrazo y pase una excelente tarde. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Saludos a todos. Hey, ¿te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo. Hey, ¿te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo. Hey, ¿te gustó el directo?